Cuando miramos ciertas actividades productivas desde afuera, solemos presumir que por el simple hecho de tener una empresa se gana plata. Pero, ¿esto es realmente así? ¿Es negocio producir carne de cerdo en la Argentina? Acompáñame a responder estas preguntas en la palabra de aquellos que lo hacen. Bienvenidos a una nueva temporada de Motivar en Foco. Bienvenidos a una nueva entrega de Motivar en Foco. En este caso, vamos a preguntarnos si es negocio producir carne de cerdo en la Argentina. Y para eso tenemos como invitado a Agustín Ayerza, gerente de agroindustria de Mirgor. Agustín, gracias por sumarte a Motivar en Foco. Bueno, gracias a vos por la invitación. Vamos a hablar de este sector en particular en la Argentina que viene creciendo fuerte en los últimos años, te diría en la última década, pero me intriga sobre todo por qué Mirgor puso el foco en esta producción en particular. Bueno, es buena la pregunta. Nosotros, cuando decidió el grupo ser parte del agro, de la agroindustria, digamos, como le llamamos nosotros, porque justamente venimos a aportar esa pata industrial, ¿no? Analizamos muchos negocios como internamente y en el cerdo encontramos algo muy interesante, por varios motivos, ¿no? Es una actividad que si bien hoy está enfocada en el mercado interno, tiene un potencial exportador muy grande. Creemos que a futuro va a ser el caso. Es un negocio que hoy tiene su margen y que viene en amplio crecimiento. Vos mencionaste un poco, viene creciendo 5 o 6 veces en los últimos 20 años. Está en una situación muy primaria si la comparás con otros países, pero con todas las capacidades para desarrollarse, ¿no? No tenemos ninguna de las enfermedades que están haciendo estragos en otros países, tenemos grandes extensiones, el cerdo tiene una conversión muy interesante respecto, si querés, al vacuno, que está más desarrollado. Y después vimos que podemos, digamos, obviamente con mucho esfuerzo y trabajando con actores de la cadena, podemos escalar y tener una posición relativa interesante en el país. Ahora vamos a desmenuzar un poco esto que venías contando, algunos de los datos en torno a la actividad. Recapitulamos para lo que tiene que ver con los seguidores o la audiencia generalmente de Motivar, ¿qué es Mirgor? Porque yo la conozco muy bien, pero quizás muchos de los que están ahí dicen, este grupo que quizás está más vinculado a la industria, ¿por qué pone un pie o el acento en el agro? Contales si querés un poquito de qué se trata esta compañía argentina. Bueno, primero Mirgor es un grupo empresarial que este año cumple 42 años. Y 42 años en la Argentina es mucho para los que conocen el país. Y en ese recorrido es una empresa que ha generado enormes capacidades industriales y de tecnología, ¿no? Hace más de 30 años que cotiza en la bolsa, con lo cual eso te da un marco, digamos, de auditoría e informe trimestral que hace que la empresa esté muy ágil, digamos, en todo lo que es el manejo de la información. Y que ha ido evolucionando, ¿no? Inicialmente abasteciendo, digamos, como autopartista a la industria automotriz, que es un poco lo que creó el ADN interno, como trabajando en la industria de autopartes, digamos, en la industria automotriz. Es una gran escuela que nos ha dado capacidades que son muy interesantes, porque es una industria que te educa a trabajar con altísimos estándares de calidad, con un nivel de calidad y manejo de procesos muy fuerte. Y eso nos ha abierto puertas, por ejemplo, a la electrónica de consumo, donde estamos hace ya varios años con una alianza con Samsung. Y bueno, y en los últimos 8 años ha iniciado un proceso de diversificación este grupo empresarial y hoy ya agroindustria es una de esas patas que empezó en 2019, eh, así como el retail empezó en 2018 y en 2021 empezamos un proceso de regionalización y hoy estamos en otros 13 países de la región. Con lo cual hoy es un grupo empresarial bastante diversificado, ¿no? Que tiene su core, de nuevo, en la manufactura y la tecnología,
Y eso es un poco lo que estamos aplicando en las otras unidades de negocio. Entonces, todo lo que hacemos en agroindustria, por sí solo, uno lo puede mirar de afuera y decir, ¿por qué Mirgor en agro? Bueno, porque justamente entendemos que esas capacidades de industria y tecnología aplicadas al agro son una combinación súper interesante. Y cuando abrieron, digamos, el mapa y evaluaron distintos proyectos, además de cerdos, ¿qué estaba en carpeta o sigue estando quizás como posible inversión en el futuro? Mira, tenemos varias inversiones en carpeta. Ya venimos desarrollando, que no te lo conté, pero bueno, vos lo sabes probablemente, exportación de granos, que fue lo Exacto. primero que empezamos a hacer. Ya llevamos más de 1,5 millones de toneladas exportadas, diciembre de 2019 ahora. Estamos en producción e originación, estamos originando granos y produciendo granos en nuestros campos, en nuestro campo en Bolívar y con siembras asociadas en todo el país. Esos granos eventualmente los vamos a convertir en, por ejemplo, proteína de cerdo o puede tener un destino exportador. Con lo cual venimos con varias cosas que ya son una realidad y que ya son un negocio en marcha. Y después tenemos varios proyectos en cartera que estamos evaluando y que están muy enfocados justamente en agregar valor, en cómo podemos agregar a algo que ya existe, porque nosotros no venimos a ocupar el lugar que ocupa otro, sino agregar sobre lo que ya existe. Y en ese sentido, sí, tenemos varias iniciativas que ojalá dentro de poco podamos anunciar alguna otra, pero van en esa línea, ¿no? De agregar valor. Ujú. En el caso puntual de cerdos, no están solos, digamos, buscaron socios estratégicos, algo que creo que ni siquiera hablamos fuera de micrófono, es cómo encontraron esos socios estratégicos para avanzar con la inversión en cerdos. Bueno, nosotros estábamos evaluando cerdos ya hace, te diría que unos 3 años, y dimos con Ingacot, que es una empresa que está en el top 5, digamos, de Argentina de producción de cerdos, que estaba en crecimiento, que tenía una propuesta interesante para integrarnos y que tenía el carácter adecuado, ¿no? Porque nosotros, como compañía, tenemos una tradición cultural asociativa de toda la historia, ¿no? Nos hemos asociado con las terminales automotrices, nos hemos asociado con Samsung, con Toyota, bueno, parte de nuestra cultura se fue creando en esas asociaciones, ¿no? Y en agro no es distinto, o sea, encontramos a Ingacot, como hay otros perfiles muy interesantes en el sector, pero dimos con ellos, hubo match, digamos, en temas más culturales y de transparencia y ciertos valores que nosotros le ponemos mucho foco, y empezamos con este proyecto que inauguramos hace muy poquito, Ujú. y después dimos con EDP Agro, los Berizo, que van a ser los que nos produzcan el alimento en Bolívar, en su planta industrial. Ujú. Y el caso de los socios de Engacot aportan las madres, en realidad, cerdas. Para eso, para meternos ya de lleno en lo que es el negocio porcino, cómo se ejecuta, digamos, el proyecto y cuáles son los distintos eslabones de esa producción, ¿no? Mira, nosotros lo que estamos construyendo, que inauguramos el primer sitio hace unos días, es un sitio de engorde, Ujú. que consta de 6 galpones, 21.000 plazas, que son como espacios para cada animal, y a fin de año vamos a inaugurar un segundo galpón. ¿Está Ujú. bien? Ahora, Ingacot tiene su inversión asociada a esta, que es tener más madres, un Claro, equivalente de cerca de 3.000 madres, para abastecer este proyecto, exacto. así como EDP montó una línea nueva para producir el alimento que nos va a abastecer. O sea, nuestros granos en la planta de ellos se van a convertir a alimento de cerdos. Con lo cual, fíjate que esta inversión implica otras inversiones de otras empresas y es como toda una cosa dinámica en Bolívar que es muy interesante. Totalmente. ¿Cuál fue la inversión de Mirgor, si vamos a los números, en estos dos sitios? El que ya se inauguró y el que se va a inaugurar a fin de año. Es una inversión total de 17,5 millones de dólares. 17 millones y Sí. medio de dólares
para poder producir cuántos kilos o toneladas o capones que van a pasar por año Son cerca de 100.000 capones, cerca de 11.000 toneladas de carne que se producen ahí. por año. Por año, con lo cual vos tenés cerca de 26.000 toneladas de alimento que se transforma en carne, ¿no? En carne de cerdo, exacto. Y ahí respondés a otra de las cuestiones que mencionabas al inicio, el nivel de conversión que tiene de proteína vegetal a proteína animal. El cerdo es de las mejores, digamos. Por Sí, encima, por ejemplo, de la ganadería de carne. sí. Cerca de 2.4 el ratio de conversión, digamos, alimento a carne. Lo supera, si querés, la piscicultura, que tiene mejores Ujú. ratios. Bueno, y el pollo también, ¿no? Claro. Cerca de 1,8. Ujú. Es un buen nivel de conversión. Además, el cerdo lo que tiene es algo que la productividad de una madre, digamos, eh, es cerca de 4.000 kilos de carne por año, cuando Exacto. vos medís todas, digamos, su progenie, digamos, y eso convertido a carne. Con lo cual, tiene un potencial de multiplicador muy grande, ¿no? Ujú. Y en números, digamos, eso se traduce en 11.000 toneladas, la facturación proyectada a valores actuales está arriba de los 10 millones de Sí, dólares correcto, aproximadamente. sí. Pensando en aquel que quiere ingresar al segmento, ¿hay otros casos en la Argentina de este tipo de integraciones entre aquellos que tienen las madres y otros que hacen engorde? Si hay algún gran productor agropecuario que quiere avanzar en la cadena, ¿cuál es el recupero de esa inversión o la proyección que ustedes hacen cuando hicieron el plan de negocios? Bueno, todo esto es largo plazo, ¿no? Sin duda, y es un poco lo que creemos que el país necesita, ¿no? Largo plazo, financiación, porque son inversiones importantes, como Seguro, comentábamos. Recupero tenés que estar pensando en 10 años, claro. con lo cual es una apuesta, ¿no? Ujú. Pero bueno, en Mirgor, la compañía, tenemos una mirada siempre de largo plazo, un poco educados también por la industria automotriz, donde tenés plataformas de 5 o 10 años. Siempre miramos todo a largo plazo, lo que hace que la coyuntura, por más, digamos, variable que sea coyuntura y sea corto, Ujú. y en el largo encontramos, digamos, los fundamentals que nos ayudan a entender por qué sí nos interesó meternos en cada negocio. Exactamente. Y en cuanto a riesgos, si nos puedes compartir que evalúan al hacer este tipo de inversiones puntualmente en la actividad porcina. Bueno, la actividad porcina en Argentina hoy tiene una ventaja en el mundo muy marcada, ¿no? O sea, tenemos un perfil sanitario único. Eh, Brasil también tampoco tiene algunas de las enfermedades, digamos, que están más presentes en otros países, con lo cual ahí tienes una cierta barrera, digamos, que te protege. Pero siempre es un riesgo, ¿no? Obviamente que va a depender mucho de nosotros de cuidar esas ventajas y que no se te vuelvan no las pierdas, ¿no? Por decirlo de una manera. Después tenemos granos en abundancia, tenemos una superficie muy extensa, digamos, con baja demografía. Tenés las condiciones ideales. Después, como toda actividad, obviamente no estás exento a los riesgos típicos, ¿no? Si querés, a diferencia del agro tradicional, bueno, es una actividad mucho más industrial, donde estás un poco más aislado del clima, porque estos sistemas tienen sus sistemas de control de temperaturas y como para aislarte un poquito del exterior. Ahí se reduce cierta parte del riesgo. Y después están los riesgos más bien asociados a la relación de precios con granos, el consumo interno y la demanda, digamos, de carne, Ujú. que actualmente está muy sostenida, pero bueno, no deja de ser una variable importante que siempre hay que mirar, ¿no? Bien. Ahí hablabas en su momento de los socios estratégicos. ¿Cómo termina, digamos, en la cadena comercial? ¿Ustedes también tienen un socio que tiene frigoríficos o le venden a distintos matarifes o cuál es el destino final de ese producto antes de llegar al consumidor? No, hoy está enfocado en el mercado interno, Bien. a distintos, eso lo hacemos en asociación con Ingacot, que Ah, ok. tiene el desarrollo comercial, eh, y hoy está muy enfocado en mercado interno, ¿no? Vemos que hay un enorme potencial de exportación en la medida que Argentina siga creciendo a estas tasas, digamos, de producción. El consumo, si bien se proyecta que va a seguir creciendo, en algún momento vamos a empezar
a ser digamos, vamos a tener Un excedente un excedente para exportar. seguro. Se viene haciendo un trabajo muy interesante de apertura de mercados, con lo Donde cual, ahí también Mirgor tiene experiencia, porque claramente como exportador de granos y otros bienes, tienen ahí la chance de subirse ese tren de exportar carne porcina eventualmente. sí, nosotros vemos que hay muchos de nuestros socios estratégicos tienen alguna filial, digamos, alimenticia en Asia, ¿no? Mirá. Sea en Corea o en Japón. Con lo cual, a futuro, nosotros nos imaginamos abasteciendo esos mercados con la misma calidad, proceso que nos exigen para producir nuestros productos acá, con tecnología asiática, digamos. Nosotros creemos que podemos producir con esa misma tecnología y exigencia, digamos, de calidad para eventualmente exportar a esos mercados que son súper exigentes, ¿no? Entonces ahí vemos una oportunidad futuro. Ujú. Y pensando en cerdo nuevamente, exclusivamente, a largo plazo, ¿tienen pensado escalarlo aún más o incluso generar otro sitio, otra instalación en otra provincia? ¿Es algo que está también en la carpeta de nuevos negocios de Mirgor? Sí, eh, es un negocio de escala, con lo cual, eh, digamos, en nuestra estrategia está la escalación y está la integración, ¿no? Porque también es una cadena que requiere de capaz mucho más integración de la que tiene actualmente, ¿no? Ok, Ya se está dando ese proceso, hay mucho productor yendo hacia la industria. sí. em, y esa apertura de mercados te va a traer también otro nivel de industria que vas a requerir para llegar a esos mercados con el proceso y la calidad que te piden, con lo cual sí, Ujú. nos vemos escalando e integrándonos. Bien. Todos los eslabones son rentables hoy, digamos. El que hace cría, digamos, el que tiene las cerdas, ustedes en el engorde, obviamente la gente de la familia Berizo que provee la nutrición, todos son eslabones que hoy en la Argentina, con las condiciones actuales, si tenemos que sacar una foto, genera rentabilidad. Sí, hoy es un negocio que tiene rentabilidad. Ujú. Por supuesto que son como todo este tipo de industrias, ¿no? Son rentabilidades finitas, ¿no? Uno Sí, que tiene que varían ser, mucho a lo largo del año, ¿no? sí, hay que ser muy eficiente, ¿no? Para competir en estos sectores. No son sectores que estén súper holgados, digamos. Ok. Con lo cual, por eso también la escala, ¿no? La escala también juega un papel. En la medida que una escala puede tener mayor eficiencia en costos. Pero sí, hoy es un negocio sano desde ese lado. Ok. Y un punto que no tocamos que me parece también central, el recurso humano, porque recorriendo el país habitualmente me encuentro con casos donde tienen las ideas, tienen el capital, pero a veces postergan esa decisión de inversión porque no consiguen gente para, en este caso, por ejemplo, instalarse en Bolívar, en una granja. Entiendo que hay ahí mano de obra desde más, si querés, técnica a otros menos técnicos, pero que tienen que estar ahí en el día a día. ¿Fue sencillo encontrar ese personal? ¿Es un desafío para ustedes también? Mira, es un desafío, yo creo que en casi todas las industrias, el tema de recurso humano. Pero Argentina, dentro de sus ventajas comparativas, creo que tiene cierto know-how, porque hay productores de cerdo, digamos, no es algo que estás trayendo que no existe, en realidad es algo que sí existe y funciona. Con lo cual hay conocimiento de campo hay personal, hay muchas ganas de trabajar en el interior. A nosotros gratamente nos ha sorprendido que fue muy bien recibido el proyecto. Nosotros tenemos cerca de 70 personas trabajando en la obra, ya hace más de un año, que van a estar hasta fin de año trabajando en esta obra. Y todo el clúster, digamos, va a generar para estos dos galpones, si vos contás la gente del campo, la gente de Ingacot y la gente de EP, son cerca de 65 personas que van a estar trabajando de forma directa en el proyecto y después los indirectos son más de 100. Con lo Ujú. cual es un generador de empleos muy, muy interesante y la gente, obviamente, con esfuerzo se consigue. Hay mucha gente que quiere trabajar y que tiene las ganas. Nosotros también tenemos una fundación en Mirgor y un poco el foco de la fundación también es la formación y estamos haciendo algunos trabajos
al respecto en la zona, Ujú. porque creemos que parte del futuro, digamos, va a haber que construirlo, digamos, y las empresas tienen un rol que puede ser muy interesante en esa construcción, formando a la gente, capacitándola y acompañándola en un proceso de crecimiento, ¿no? Ujú. Habiendo analizado todas las variables, ¿podés decir que es negocio producir carne de cerdo en la Argentina? Sí, sí, por supuesto que es negocio. Sí. Es negocio y hay, digamos, sin duda hay mucho para hacer. Creo que depende mucho de nosotros, más que del exterior. Argentina tiene un recorrido muy interesante para recorrer. Sin duda hay que hacerlo de forma coordinada, respetando a todos los actores de la cadena, apoyándonos un poco en nuestra gente, en el interior del país, en toda esa producción primaria que es tan eficiente y que tiene una posibilidad de conversión fenomenal, ¿no? Hoy Ujú. estamos exportando casi el 70% de nuestros granos cuando esa ecuación en otros países es al revés. Totalmente. Con lo cual, sí, esa es mi opinión. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias por sumarte a Motivar en Foco. Gracias, Facu. Así pasó otro episodio de Motivar en Foco.